Dios, ¿es real? Sí. Nunca había tenido una cata de chocolate. Estamos yendo de reversa. Estamos yendo de reversa, nos estamos cayendo. Llegamos a una comunidad donde hacen trabajos con hilo. Estamos aquí en la casa de las señoras donde hacen estos trabajos y encontramos una cocina tradicional y queremos enseñarles cómo es. Bienvenidos. Rafa va a ser su anfitrión. Yo soy el guía de la cocina. De su lado derecho podrán encontrar todas las ollas y cazuelas. No, o sea, vean esto. No es como una cocina de museo. Es la cocina que las personas de aquí utilizan para su día a día. Quiero que vean lo bonito, lo ordenado que está todo. La forma en que calientan las cosas. Su estufa zapoteca, que es la cultura de aquí. Las paredes están hechas de adobe. El adobe es un material que consiguen de la tierra y es una mezcla que se hace entre hojas secas y el lodo dura para toda la vida. Es como un cemento natural. Esta es la parte donde hacen tortillas, donde hacen el desayuno. Es como el comal. ¿Alguien quiere un chocolate para toda la fiesta de la colonia? Con esto lo podemos hacer. ¡Wow! Es increíble, es impresionante este lugar, de verdad. Aquí es donde ellos cocinan y su día a día, pero está precioso, o sea, parece de museo. Venimos a un vivero en donde tienen muchísimas variedades que son del lugar, o sea, endémicas, y que vamos a escoger un arbolito y lo vamos a plantar. Entonces, nos dijeron que el que queramos de todos los que tienen aquí, entonces yo no sé, porque veo tantas variedades que no sé cuál elegir, siento que va a ser algo difícil. Todas son hermosas. Pero ahorita, ya pise aquí. Pero ahorita voy a encontrar alguno, así que diga, este es el que quiero sembrar, porque cuando lo sembremos va a quedarse ahí hasta el final de sus días. Yo voy a empezar a buscar el que quiero. Encontré mi plantita que quiero sembrar y es este copal por esqueje. ¿Qué es eso? Un arbolito que ya está plantado, ya está en la naturaleza. Cortan una ramita y lo vuelven a sembrar. Saca raíces para crear otro árbol. Entonces, pues vamos a agarrar... ¡Ahí está! Nos llevamos nuestro arbolito. Estoy lista. Encontré el mío. Voy a preguntar qué es, pero me cautivó por la forma de sus hojitas. Me gusta mucho. Voy a preguntar qué fue lo que escogí. Oigan, yo ya encontré la mía. Este es un árbol que se llama ceiba. A Rafa le encanta. Es de mis favoritos. Es un árbol muy antiguo. Era sagrado para los mayas. De hecho, era tan sagrado que cuando ellos iban a una guerra o tenían alguna cosa espiritual, le hacían ofrendas a este árbol. Este es muy pequeño, pero de este lado, esta es la versión del árbol cuando han pasado 6 o más años. Este árbol debe tener como unos 7 años y quiero que vean sus espinas, que en el otro son espinas muy chiquititas, pero aquí vean. Y los utiliza para protegerse en la naturaleza de otros animales y que no se lo coman. Ya me dijeron qué es y adivinen. Elegí pistache. Así es, de donde esos pistaches que comemos que tienen, así que pues voy a plantar. Vámonos, hermanos míos, con nuestros arbolitos. Nuestro primer pistache. ¡Ay, Leslie! Oigan, para subir a donde vamos a plantar nuestras plantitas, tenemos que caminar mucho. Es la primera vez que me voy a subir en una troca así. Wow, qué divertido, es toda una aventura. Ya traemos nuestra pala, miren. Creo que aquí nunca hay que ir, ¿verdad? No. Listo. Oye. Vámonos. Estamos yendo de reversa. Estamos yendo de reversa, nos estamos cayendo, no tenemos idea. No, nos estamos haciendo ya. Ajá, no es Ay, ya me había espantado. Estaba subiendo y se paró el auto, o sea, como que avanzar el motor. Sí, se nos había ido el motor. Vamos de nuevo, vamos a ver si Por ahí lo logramos. vamos a Segunda lograr. oportunidad. Esta vez sí lo No vamos a piensen en nada. Meditemos así. Listo, lo Wow, logramos. Ay, Dios mío. Oigan, sí da miedo. Todos así, de reversa con una montaña rusa.
llegar. Sí va a llegar. Dios. Bueno, estamos en este punto de la montaña donde hay varios hoyos que llaman cepas donde podemos colocar nuestro árbol. Ahorita hay que elegir el lugar donde va a estar cada uno de nuestros árboles y después darle un nombre al árbol. Así es, para que luego vengan a visitar los polinesios. La verdad, este lugar está súper padre y de hecho hay un montón porque dentro de 2 días van a hacer una reforestación. Van a plantar 3.500, entonces pues nosotros nos adelantamos y vamos a plantar los primeros 3. Oigan, ya elegimos el lugar donde van a estar nuestros árboles y queremos que estén los 3 juntos. Van a estar en esta línea que está entre cada uno de los árboles. Tenemos que dejar hoyos porque ahí van a ir este tipo de árboles más pequeños o plantas. Bueno, lo primero que voy a hacer es como aplanar un poquito el terreno y quitar las piedras grandes como estas que están aquí para que las raíces puedan crecer hacia abajo. De pisar mi arbolito. Quiero que vean esta hermosura. Lo voy a llamar Lili porque tengo una bonita conexión con ese nombre. Ustedes sabrán por qué. Oigan, pues yo ya casi termino. Como mi árbol es distinto al de mis hermanas porque es muy alto, lo que hice es poner este carrizo que es como un bambú para que se sostenga, pueda ayudar a que su crecimiento sea derecho, no se rompa. Esto con el paso del tiempo ya se podrá quitar y el árbol ya habrá crecido recto y fuerte. Bueno, yo ya puse mi pistache, lo tuve que enderezar, entonces voy a empezar a echar tierrita. Quité los zapatos porque así siento mucho mejor la tierra. Yo ya voy a la parte del baile. ¿Cómo van? Bien. Bueno, ahora vamos a bailarle para que amacice, pero la verdad es que yo le voy a bailar festejándole que ya tiene una casa donde crecer este arbolito de pistache. Ya lo logré, ya la sembré. Este árbol va a crecer muy fuerte y muy grande como el que vimos. ¿Cuánto nos ha tomado esto? ¿Cuánto nos pasamos en las redes sociales? Horas. Si solamente dedicáramos 1 hora de nuestras vidas a hacer algo así, cambiaríamos muchísimo el planeta. Estamos en un lugar donde trabajan el barro. Quiero que vean esta maceta que la vamos a llevar hasta la casa porque a Karen le gustó mucho, entonces solo por esa razón vamos a llevar algo tan grande, pero si no yo diría, no Karen, está súper grande. Ay, Dios mío. Dios, está pesadísimo. Es que tiene una carita. Uy, qué belleza. Ay, para mi caucho. ¿Tienes un caucho? Sí, tengo un caucho. Vean qué cosa tan bella. Tiene una carita. Ok, pues listos, acabamos de llegar con una familia que son las mujeres del barro rojo. Este es barro rojo y este barro rojo lo que hacen es remojarlo en agua y lo usan como pintura para después de que ya se hizo bien la pieza, lo que se hace la bañan con eso y se muy rojo. Pues lo que vamos a hacer ahorita es que nos van a explicar cómo es que se hace el barro amarillo, que es el que ellas recolectan. Hacen una recolección de barro para todo un año y con ese trabajan. Pasa por diferentes procesos hasta que ya lo tienen totalmente listo para meter al horno. Como pueden ver, este es el barro amarillo que lo extraemos aquí en la mina del barro y lo sacamos en trozos, así se escarba. Después de que el barro ya está seco, lo que hacemos es remojarlo. Ya después de ahí empezamos a batirlo con nuestra mano. Nosotros ocupamos este barro líquido que está aquí abajo. ¡Órale! Aquí llevamos como 2 horas en estar mezclando. Están extendiendo el barro en el piso para que el sol lo seque y ya una vez que esto sucede, más o menos pasan como 2 horas, ya tienen una piedra un poquito más dura y ya con eso pueden trabajar. A este punto tiene que llegar el barro después de haber sido extendido y secado. ¿Cuánto tiempo es? 2 horas, depende de cómo salga el sol. Y ya plastilina, está así muy moldeable. De ahí empezamos a amasar el barro bien. Ok, estamos entrando al taller donde van a elaborar las piezas ya con el barro semihúmedo. Estas son herramientas para elaborar las piezas. Está súper padre porque lo que está haciendo ahorita es estirar el cono con el pedazo de maíz. Tradicional, todo el tiempo.
Dice que yo estoy trabajando un comal. Esta es una pieza muy tradicional, de lo que mi madre me enseñó. ¿Todo el hijos pueblo habla les zapoteco? Todo el pueblo. A sus hijos les enseñas Por supuesto. Estamos tratando de que no se pierda todo lo que tenemos aquí. Nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra vestimenta. Así como yo me visto, así me presento. Con mi primera lengua materna, que es el zapoteco. ¿Por qué lo hago? Para que la gente vea quién soy, de dónde vengo. ¿A qué partes del mundo ha viajado? Últimos años a Nueva York, Museo MoMA. De MoMA. Allí fue la presentación de unas piezas nuestras, la familia de puerquitos. Para mí es un gran gusto estar con todos ustedes. Mi casa es casa de ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Ya están. Estamos aquí en la tiendita, aquí tienen todas sus piezas que han hecho. Encontré unas piezas muy curiosas que eran unos changuitos. Me contaron que Yasmín los hizo, ¿ves? Entonces los voy a llevar y le estoy pidiendo que los firme para que yo la recuerde a ella siempre que vea los changuitos, que tenga su firma porque ella es la artista de estos changuitos que me voy a llevar. Vamos a estudiar algo, esto está increíble. Llega el momento de ver tus conocimientos que adquiriste durante el viaje y se va a hacer el examen. De todo lo que visitamos. Ok. No, mira, ponte cómoda porque lo que va a pasar ahorita, Karen, es que vamos a tener una cata de cacao. Dios, Entonces, ¿es real? Sí. Dios, nunca había tenido una cata de chocolate. Lo que vamos a empezar a hacer es darnos masaje 4 veces en esta parte de nuestra nariz para activar nuestro sentido del olfato. Este cacao es una mezcla, se llama cacao criollo. Es un cacao que crece en México. wow, huele bien. Así huele el cacao mexicano. Vamos a comer este cacao que no tiene nada de azúcar, ¿verdad? Solo es cacao tostado. Está buenísimo. Ahora tenemos aquí 3 chocolates, uno de 70% cacao, 80% cacao y 100% cacao. El porcentaje se refiere a la cantidad de cacao que tiene. El otro porcentaje son azúcar o el endulzante que el chocolatero usa. Vamos a comenzar abriendo y comiendo el de 70% cacao. Cuando hagan esto, escuchen el cacao. Ok. A ver. Cuando lo rompes, ¿cómo se escucha? ¿Qué es lo que logras escuchar? Ay, sí, se saca. Yo digo que fue crack mediano, porque hay crack Muy intensos. intenso, medio o crack. Yo siento que fue mediano. Yo digo que fue crack medio igual. Yo también. Me están copiando. Ay, yo fui el que dijo primero. Oigan, tenemos esta guía. Nosotros probamos el chocolate y entonces buscamos aquí en la guía cómo lo sentimos. Por ejemplo, puede ser terroso, floral. Lo que vamos a hacer es identificar cuál es el sabor que percibimos. Yo sigo intentando con esta guía y ya casi me acabo el chocolate de ver a qué me sabe porque hay muchísimas opciones. Terroso podría ser que sabe a carbón, a lodo, a helecho, pasto, a cuero, a muchas, todas estas opciones. Pero para mí los sabores son muy difíciles porque, no sé, como que algo tienen mis papilas gustativas que no detectan bien los sabores. No, es que sí lo detectas, pero yo te había dicho que no eres consciente. Es más como un Exacto. poco eso. Creo yo, no lo sé. Hay personas que la desarrollan muchísimo más y pues a lo mejor Rafa le falta un poquito ese desarrollo, hermano mío. Hoy vamos a abrir la última barra, que esta es una barra especial de aquí. Es muy oaxaqueña porque tiene así, Chapulines. chapulines. Vean esto. Dios. Wow. 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 Mmm. Esto es como 70% cacao. Wow. Pero los chapulines le dan un sabor buenísimo porque es como sal. O sea, los chapulines salen salados, entonces parece que es un chocolate con sal. Está bien padre la combinación, sobre todo como que resalta un poco más, está muy... ¡Qué rico está! Ay, me voy a llevar de estos.
Ahora acaba de llegar un chef que va a preparar una deliciosa cena para despedir todo lo que hemos vivido aquí en Oaxaca con Karen, con platillos únicos de acá de Oaxaca. Este es su pastel de cumpleaños que está hecho de chocolate y tiene un poco de café. Así es, aquí hay dulces, algo que le gusta mucho a Karen. Que te encanta a ti, no a Karen. También, no, pero a Karen también le gustan, son macarrons. A lo largo de este viaje hemos conocido personas maravillosas y quisimos compartir esto con nuestros nuevos amigos. Y para terminar este día, obviamente no nos puede faltar un pastel para pues el cumpleaños de Karen. Todos cantamos las mañanitas para Karen y con esto nos despedimos de Oaxaca. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti.